Vamos a empezar con la entrevista, vamos a hacer un cambio de horario y nos vamos a estar comunicando con Jorge Tarducci. Espero no equivocarme, doble C en Sí, italiano está es bien, está bien. CH, pero por las dudas. Esperemos no meter la pata. Creo que es que ya logramos la Jorge, comunicación. Sí, Jorge, ¿escuchanos? Sí, buenas noches para Paisaje Literario. Es un placer estar junto a ustedes por este medio de Nadie TV. Buenas noches, muchas Jorge. gracias, Jorge. Bueno, Hola Jorge, un placer tenerte con nosotros. Gracias. Para mí también es, aparte, una emoción. No todos los días es posible este tipo de contactos, lo cual verdaderamente me hace muy feliz y espero que pueda servir para acercarnos a los argentinos de todo el mundo. Bien, me parece por muy favor, bueno, ya vamos a ir contando, pero antes, como no nos pudimos comunicar con anterioridad, nos presentamos. Yo soy Gustavo. Lo tenemos Mucho gusto. a Diego. bien. Hola, Jorge. Sí, hola Diego. ¿Todo bien? Qué bueno conocerte. Bien, Nuestra parte femenina de hoy, bueno, nos falta otra parte más, pero bueno, nuestra profe Cecilia. Hola Jorge, Cecilia. mucho gusto. Para mí también es un honor, es un gran gusto, Cecilia. Bueno, Lo mismo para nosotros y es real, es muy emotivo esto. Sí, no podría ser de otra manera, dado que expresarse es algo que nos hace sentir más seres humanos, y entonces esta vez está ocurriendo esto. bueno, bien. vamos a empezar. Jorge Tarducci, hasta ahora lo conocemos por el nombre nada más. Y lo que nos gustaría saber, a ver, no a qué te dedicas, pero bueno, a la parte a la escritura, ¿qué es lo que es tu fuerte y cómo llegaste a poder desarrollar la parte esta de escritura? Bien, es algo que tiene que ver casi con mi adolescencia. En aquellos tiempos, como una manera para poder llegar a más personas, para poder eh, sacar afuera lo que se siente, lo que se vivencia, en aquel tiempo, y decimos los años 70, los finales de los 60, en un modo muy incipiente se fue desarrollando esta experiencia que siempre más fue tomando cuerpo. Es para ubicarse geográficamente en la provincia de Santa Fe, en el sur, en el extremo sur, y ahí es donde en un dado momento, en un mes de septiembre, o sea, plena primavera, hemisferio sur, convocamos vía radio, como esta vez, ¿no? Donde estamos encontrándonos, a la gente que gustase escribir, y así fue que surgió una agrupación llamada Rueda Literaria. En este ámbito, por años, nos encontrábamos para trabajar literariamente un número estable de 15 creadores, y creo que un poco fue el nido para mí, fue el ambiente que me permitió aprender, importantísimo, sentir junto a los demás, explorar siempre más las fronteras de la creación. Y bien, las décadas fueron pasando, en el 91 emigro, y en estos tiempos, haciendo una síntesis velocísima, pertenezco a un grupo que se llama Laboratorio de Parole, aquí en Bolonia, Italia, y de este modo también se ha producido este casi milagro de reproducir aquel ambiente en la provincia de Santa Fe, en esta ciudad de Bolonia,
ciudad que es madre de universidades, la más vieja universidad del mundo, nació en esa ciudad hace casi 1000 años. Bien. Mirá qué bueno. Qué fuerte. ¿Cómo surgió la ida, el viaje a Italia? Y bueno, si uno iba con la idea de quedarse, o uno fue y después con el tiempo se terminó quedando. Sí, sí. Había tenido una experiencia anterior a esa definitiva emigración. Fue en el año 1984, cuando tuve la posibilidad de viajar por casi un año por varios países, entre ellos países europeos. Y también en este lugar donde actualmente vivo, había estado un tiempo no tan largo, pero que verdaderamente sirvió como una especie de preparación involuntaria, en el sentido que en ese momento no era para nada un proyecto migratorio el que me traía a Europa. Y bien, me sirvió muchísimo para experiencias de todo tipo, de todos los colores, en campos varios, también en el artístico, también en el literario, pero no limitadamente a lo literario. Entonces, ese periodo, 7 años antes a la emigración, fue un poco un trampolín, otro poco un ambientarse, un familiarizarse, un probarse cuánto uno bajo otros cielos podía funcionar como persona, como ciudadano. Y en 1991, cuando para los jovencitos en Argentina deberíamos recordar que era el periodo de la hiperinflación, entonces gobiernos entre el de Menem y el último periodo de Alfonsín y el primer periodo de Menem. Cuando esta crisis hiperinflacionaria se hacía siempre más notable, para mí como docente del Estado en Argentina, económicamente era cada vez un panorama más difícil. Y entonces una de las alternativas era la emigración, a pesar que siempre amé y amaré a Argentina, a la profesión que ejercí con tantísimo gusto, provecho y que me enriqueció como persona, por suerte trabajando en el centro, en el norte y en el sur del país. Pero la decisión, después de haber reflexionado en todos los pormenores, fue la de emigrar. Bien. Y sí, fue una época muy difícil y comparto porque soy docente, no de escuela municipal o pública, sino de escuela privada, pero es lo mismo, fue lo mismo realmente. Se hace difícil seguir en la docencia con lo que se gana, es real. Comparto totalmente, Jorge, lo que decís. Y bueno, algo que me llama la atención en esta rueda literaria que fuiste cofundador, mi madre nació en Venado Tuerto, así que cuando lo leía digo, bueno, hay causalidades una vez más. Y bueno, mi familia paterna es de Italia, así que las emociones se van juntando. Sí, te entiendo, Cecilia, y esta es una coincidencia que me hace muy feliz, dado que por 28 años nací y viví en esa ciudad. O sea que estoy hecho con materiales venadenses, así, en lo más directo, en lo más simple que puede ser el desarrollo de una vida. Y esta otra situación en la cual sos descendiente de italianos, también tiene bastante que ver con lo que fue mi emigración, por ejemplo. Claro. Coincidencias, Cecilia. Exacto, sí. Muy lindas coincidencias. Y otra, no sé si Gus, que
¿querés preguntar algo vos ahora, Jorge? Yo después tengo otra pregunta para Por hacerle. favor, Ceci, No, dale. hacela nomás, pero no se Bueno, reprima. era un poco lo que le comentaba hoy a Gustavo cuando hablábamos a la mañana. Veo que acá dice que hablás y difundís la lengua interétnica esperanto. ¿Es así? Sí, sí, Cecilia, sí, es un gran placer también esta pasión del idioma internacional esperanto. En el año 74, justamente, es cuando lo estudié, con una figura que llegó a ser miembro de honor de la Academia de Esperanto, que tiene sede en Rotterdam, Holanda. Ujú. Y bien, como es una lengua, es la lengua de la amistad, la lengua pro paz, está esta coincidencia a su vez en el tiempo. 2 días atrás terminó en Buenos Aires, en el Hotel Panamericano, el Congreso número 99 de la Asociación Mundial de Esperanto. Lo digo porque a lo mejor no tuvo tanta difusión en la ciudad, No, para nada. pero esto ocurrió y bien, produjeron también un documento final y se bailó folclore argentino, porque el Hotel Panamericano, no sé si lo conocen, es un edificio muy grande con varias salas, y en estas salas se desarrollaban espectáculos, o por ejemplo un cantante argentino, Nicolás Aloisio, cantó en idioma esperanto, cantantes brasileros y ballet folclóricos argentinos. Dado que vía esperanto se puede expresar arte, se lo hace, tanto sea en títeres como en teatro, como en canto. Sí, es una temática amplísima. Estas son las primeras cosas que podría decir del idioma auxiliar internacional esperanto. Sí, yo me extrañó porque en el año 70 habrá sido, fui a una clase de Esperanto. No sé, no recuerdo si fue una clase o fue a título informativo lo que nos daban, y después se me complicó por estudio y no pude seguir, pero siempre quedó latiendo en mí eso del Esperanto que lo intenté estudiar y no pude. Y hoy cuando leí anoche, mejor dicho, cuando leía esto de tu breve biografía, dije, pero qué casualidad, voy a tener que retomarlo o pedirle a Jorge que me dé algún material o me indique cómo adentrarme un poquito en esto. Sí, Cecilia, hoy, por ejemplo, es simplísimo quien tiene acceso a Internet, la Claro, posibilidad de estudiarlo también por vía de una computadora, dado que sin fin de lucro hay profesores que con un micrófono, como estamos haciendo ahora, sí, sí, vía sí. Skype, eh, imparten las lecciones, hacen las correcciones de pronunciación, y entonces es algo bastante al alcance. Es suficiente tener interés, motivación, y después uno tiene, entre otras cosas, la posibilidad con el idioma planificado esperanto de abrirse paso hacia tantas otras lenguas, dado Qué que tiene maravilla. una estructura que responde a los idiomas orientales y tiene un vocabulario que responde a los idiomas occidentales. Esto le da universalidad. Luego, tantas veces se resuelven situaciones gramaticales y más con razonamientos. Por lo tanto, es de una tal simplicidad y de una facilidad en el aprendizaje que no se puede complicar, o digamos que no se puede comparar con la longitud del estudio en el tiempo de los idiomas que normalmente significan o años o Claro, muchos meses para poder llegar a dominarlo en una medida aceptable. qué interesante, realmente. Me llamó muchísimo la atención porque lo había dejado en el tiempo. Yo no, alguna vez lo comentaba, pero y ahora lo vi y dije, bueno, ha llegado el Esperanto a mi vida otra vez. Sí. Sí, Cecilia, hay un portal que es www.esperanto.org.ar,
que promueve la Liga Argentina de Esperanto y perfecto. de ahí se puede comenzar con todo esto. Perfecto, qué bueno. Mil gracias. De nada, es un placer para mí, pues son 40 años que disfruto del uso de esta lengua en congresos, recibiendo publicaciones, chat, o bien recibiendo en casa, porque hay todo un sistema mundial para alojar a las personas que hablan este idioma en casas de personas que hablan esperanto, y por lo tanto por casa han pasado esperantistas de todos los continentes. Yo mismo en aquel tiempo, del año 84, cuando viajaba, era huésped en casas de familias, personas que hablan esta lengua. Por lo tanto, podía ir sin ningún problema de idiomas donde fuese, dado que tiene una difusión mundial. Es algo bastante subterráneo, no es como la Coca-Cola, digamos, ¿no? No, Si seguro. Es cierto. Pero es real, es existente, es menos utópico de cuanto podría pensarse. Claro, yo te imaginas que en el año 70 esto era algo que nadie, hasta no estaba muy bien visto que se lo leyera o se lo estudiara. Claro, sí. También estas dudas a mí cuando era muy joven las tenía. Claro. Digamos, hasta que superé las dudas y fue digamos, un desafío conmigo mismo y por siempre me agradezco haber dicho sí al Esperanto. Esto bueno. y se asemeja mucho con tu experiencia, Cecilia, dado que de mi parte, cuando estaba en la escuela primaria, era un niño, llegaron personas a la escuela donde asistía, una escuela estatal, como alumno, repito, del nivel primario, y hicieron una clase demostrativa de este idioma. Esa fue la semilla que años después germinó para que yo me lanzase para estudiar esta lengua. Qué maravilla. La verdad que no hubiese imaginado que fueran a hacer una clase, algo de Esperanto, un colegio, porque no, si bien hoy en día se difunde poco, pero es más conocido que en otras épocas, con el tema de internet y todo, no me hubiese imaginado que pasaran. A mí no me pasó nunca como experiencia, pero nunca había escuchado que fueran a un colegio, a una clase, a dar una clase, una demostración de Esperanto. Claro, esto tiene una tal oficialidad que incluso la UNESCO, en 3 declaraciones, la primera fue en Montevideo en los años 50, apoya la propuesta del idioma Esperanto, recomendando a los Estados miembros que difundan mediante la educación pública esta lengua. Naturalmente que no siendo tantísimos los hablantes de Esperanto, esto que se lleve a cabo no siempre es fácil, pero gracias a estas 3 declaraciones en el tiempo, es posible que uno pueda golpear las puertas de cualquier escuela y proponer una clase de Esperanto. Esto le da, digamos, seriedad, le da seguridad a quien deba aprobar tal solicitud. Repito, es nada menos que la UNESCO, que es la más alta organización cultural que tiene el mundo. Claro. Es como en salud la OMS, ¿no? Por lo tanto, sí, dado que esto no tiene que ver con partidos o con ideologías, tiene que ver simplemente con la comprensión entre las culturas del mundo. Por lo tanto, es un vehículo de intercambio, de enriquecimiento, y tenemos la suerte de que sea traducido al Esperanto, por ejemplo, el Martín Fierro. Hay tangos grabados cantados en Esperanto. Domingo Federico grabó tangos. Por ejemplo, el tango Por una cabeza lo ha cantado un cantante de Bariloche que se llama Alejandro Cosabella. Es posible ver estas cosas en YouTube, sí.
Digo Sí, me algunas voy a cositas de poner. la Sí, cultura sí, sí. argentina que están en Esperanto, y si uno tradujese al Esperanto eh, más obras de la cultura argentina, es una vía más para la difusión de nuestra cultura argentina. Claro. Tiene ese valor. Y así también uno puede acceder a culturas no tan extendidas, como puede ser la cultura que viabiliza la lengua inglesa o la francesa. Entonces, digamos, uno puede conocer literaturas, no sé, por ejemplo, búlgara o coreana, que son menos expandidas, pero son culturas que merecen ser conocidas. Por lo tanto, es posible en Esperanto encontrar este tipo de material. Bien. Qué maravilla que es. Ya vamos a empezar a explorar un poquito algo más y bueno, a retomar aquellos años en que lo dejé. Mm. No, además Buena cosa, Cecilia. vamos a No te buscar. arrepentirás. Bueno, ya vamos a seguir conversando sobre esto entonces. Con mucho gusto. Vamos a indagar un poco más y vamos a ver si encontramos algún. Bueno, después le pedimos a Jorge a ver si nos hace algún contacto, tener tanta entrevista con gente que cante o algo Em, y le damos un poco más de difusión. sí, incluso yo acá en la página de Facebook he publicado el sitio web de Jorge en www.esperanto.org.ar para la gente que se quiera interesar por esto. Muy bien. Yo le hago la última pregunta con respecto al Esperanto a Jorge, porque hoy en día mucha gente está es un poco, como dije antes, un poco más común escuchar el Esperanto que en otras épocas, nombrarlo por lo menos. El Esperanto, ¿cuál es el origen y por qué a través del tiempo hay una pequeña difusión, pero por lo que estás contando tan férrea? Sí, surge en 1887. Lo impulsa Lázaro Zamenhof, este creador, luego de proponerlo, inició a haber adhesiones de figuras de importancia, por ejemplo, León Tolstoy, quien lo aprendió con una gran velocidad. Luego hay opiniones, ejemplo de Einstein, favorables al Esperanto, de Gandhi, y bien, pasaron las décadas. La cantidad de personas que hemos ido estudiando ha sido siempre creciente, a pesar que en las dos guerras mundiales mucha de la gente que había estudiado Esperanto desapareció, y como medalla, como trofeo, grandes dictadores persiguieron al Esperanto, y esto significó también un freno en la expansión. Sobre esto hay un libro que ha estudiado históricamente, sociológicamente estos fenómenos, que se llama La lengua peligrosa, en un modo figurado naturalmente, dado que hay pruebas de cuánto fueron perseguidos personas que hablaban Esperanto, tanto por Stalin como Hitler, y esto, repito, son verdaderas medallas, ¿no? En cuanto el Esperanto es una especie de Internet cuando no existía Internet. Por lo tanto, los nacionalismos fanáticos pueden verlo como un medio para desconfiar, para evitar. Okay. Y no se ha frenado la cantidad de personas. Hoy, por ejemplo, se estima que 2 millones de personas en el mundo hablan Esperanto. Es un cálculo no fácil de hacer, dado que no es como contar a los argentinos. Podemos decir que son 40 millones porque se hacen censos oficiales, y entonces es bastante respetable el resultado que puede tener tal censo. En cambio, esto es mundial, y hay mucha gente que lo estudia, luego lo usa en modo privado y lo usa en su casa, y entonces
estadísticamente no es simple tal cómputo. Claro. No sé si responde esta Sí, respuesta a la pregunta. una pregunta. Entonces, ¿vos considerarías que el esperanto tendría como dificultad las ideologías nacionalistas para que se prolongue la lengua? ¿Se podría decir eso como Bueno, dificultad? eso fue, digamos, una circunstancia histórica. Lo digo Mm, para poder, de alguna manera, ver cuánto el Esperanto está metido en la historia y no es cosa de otro planeta, claro. ¿no? Por un lado. Lo favorable a lo que es la cultura nacional es el hecho que, como regulador del campo idiomático mundial, el Esperanto es ideal. ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplo, podríamos sostener la tesis que si Alemania hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial, hoy estábamos hablando alemán en Occidente, al menos. Que si China no frena su desarrollo expansivo, dentro de 50 años el mundo puede estar hablando chino. Estas hipótesis hacen que uno se pregunte, ¿y qué va a pasar con los idiomas minoritarios? Ok, la medicina es el Esperanto. ¿La solución en cuál sentido? En el sentido que el Esperanto no se propone como lengua oficial, se propone a sí misma como lengua segunda, lengua puente, que sirva para las relaciones interlingüísticas y no para barrer con las culturas existentes. Por lo tanto, esto es a favor de las lenguas nacionales. Claro. Es a favor de las culturas locales, de los dialectos, del lunfardo de Buenos Aires, del wichí que se habla en Formosa, en Salta, en Argentina, el mapuche que se habla en Chile y en la Patagonia. ¿Por qué? Porque si se apoya una lengua que sea solo para uso interidiomático, hará así que ninguna lengua imperial, más aún cuando es apoyada por ejércitos poderosísimos, vaya a barrer las lenguas locales, nacionales, dialectos, las lenguas aborígenes. Claro. En esto es el mejor regulador del campo idiomático mundial. Buenísimo, muy bien, muy bien. Vamos a tener que interiorizarnos Bien. seriamente, ¿no? en este tema, porque me parece sumamente importante tener este conocimiento. Sí, la verdad que sí. Sí, ideas como estas me han ido verdaderamente fascinando. Conceptos muy claros, muy justos para lo que es el futuro cultural del mundo, en el cual todos puedan tener un lugar y no por pertenecer a lenguas minoritarias uno esté condenado a la muerte de tal lengua, Claro. como ocurre con lenguas minoritarias, sobre todo las muy minoritarias que están seriamente amenazadas por las lenguas expansivas, mayoritarias, imperiales. Perfectamente claro. Hasta ahora Sí, la todo verdad lo que que sí, fue muy diciendo, pero Mm. impecable. Bueno, ahora te llevo hacia el lado de la literatura, de la lectura. De la lectura no, literatura, de la escritura en sí. Tenés publicaciones. Me gustaría saber, estas publicaciones, ¿cuál es el estilo? Si tenés varios estilos o uno solo. Y lo que siempre solemos preguntar en la cuestión de la escritura es si se le da trabajo a la escritura, si es una musa que viene en un momento y uno agarra un impulso, lo escribe. ¿Cómo sería también tu método con respecto hacia la escritura? Bien, como poesía, que se dividen en varias posibilidades. Una es la llamada verso blanco o verso libre, que es el que prefiero. Ujú. Es el que siempre me ha dado mayor satisfacción, posibilidad y libertad de expresión, dado que para mi persona, al menos para mis gustos, todo lo que pueda ser métrica, exceso de rimas,
hacen que uno no tenga la posibilidad que el alma sea presente en cada obra que uno realice. Igualmente respeto lo que puede ser un Gustavo Adolfo Bécquer, grandes de otros estilos, otras formas poéticas, porque también para tal cosa hay que desarrollar y mucho la capacidad creativa. Por lo tanto, esto sería como la primera parte en cuanto a respuesta por la pregunta que me haces. Y si se trata de publicaciones, he participado en 2 antologías, una en la provincia de Santa Fe y otra en la provincia de Río Negro, ambas provincias en las cuales tuve el honor de residir. En la provincia de Río Negro, una obra con un título que es Recopilación, y allí hemos participado una cantidad de escritores que nacieron entre los años 1907 y 1961, el más joven. En el caso de la obra en la provincia de Santa Fe, de nombre Surco y Esencia. Claro que estos libros hoy seguramente están agotados como edición. En ambos tengo una poesía y en el otro también una poesía. Estas son antologías. Después, naturalmente, muchas revistas literarias, sobre todo de Argentina, y no solo. En diarios argentinos, esto también respondiendo a la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta es el trabajo de la escritura. Bien, ahí se trata de Roberto Arlt decía: el perezoso jamás va a ser escritor. Creo que por ahí pasa bastante agua literaria. O sea, uno si lee, y lee mucho, se enriquece, sin dudas. Sin dudas. Borges decía que es el primer trabajo que hay que hacer para un escritor, es el trabajo de leer, porque el leer es enriquecerse. No se puede dar lo que no se tiene, esto agrego yo. Por lo tanto, está bien que uno debe partir de sentimientos, debe partir de sensaciones, de vibraciones interiores, pero en la medida que uno recoge en la literatura universal las distintas maneras de tratar estos 3 conceptos, estas 3 cosas que tienen que ver con la creación, luego el trabajo se facilita. A esto le llamaba trabajar Roberto Arlt, y de ahí que predecía que el perezoso jamás será escritor. Luego, la última parte de la pregunta respecto de dónde viene, ¿no? La musa, las musas. Creo que hay que encarar al papel en blanco y aceptarle el desafío que nos hace el papel en blanco. Cuando uno logra terminar satisfactoriamente una poesía, es un placer indescriptible. Es algo que satura el espíritu. Es como, hay una cosa que aprendí y empecé es un vicio, entre comillas, que cuando vivía en Bariloche, caminábamos por las montañas. El llegar a hacer cima es un placer, diría, comparable al de cuando uno logra que una poesía surja como uno pretende que nazca, que sea. O sea, un trabajo bien hecho. Y esto tiene que ver con el desafío aceptado de ese papel en blanco. Tiene que ver con eso. A veces simplemente es una primera expresión y de ahí en más se parte y después se termina correlacionando las palabras. Hay una cuestión de contenido y de forma. El contenido te lo da lo que viene del alma, lo que viene del corazón, de los sentimientos, de tu historia personal, de tus visiones del mundo. Y después, en lo que es las formas, hay que tener mínimamente cuidado con lo que es la musicalidad. O sea, un poema se tiene que leer solo.
esto es importante. En modo, digamos, en un modo que no nos trabemos durante la lectura, que el lector debe ser ayudado por tal texto. Ok, me freno aquí porque si no sería muy largo. No, perfecto, No, realmente se y entiende. súper claro. Sí. Pero además de una riqueza impresionante, lo que estás diciendo, como suele decir a veces, no tiene fisura. No tiene un hueco donde uno puede decir, bueno, no, acá, pero Sí. la idea de lo que es transmitir es totalmente clara y genial, me encanta. Me encanta. A ver, para no dejar la hoja en blanco, ¿tenés algo que nos puedas leer tuyo? Sí, con mucho gusto. Por ejemplo, esta obra se llama Marcaba el compás. Ese tiempo de los manzaneros en flor, cuando las abejas y sus zumbidos se adueñan del frutal, era una primavera que no cedía, y en su explotar los pétalos cantaban, y el sol marcaba el compás. Bien. Me encanta. Muy Además, bonita. el tono que le da. Sí, me Sí, encanta. sí, sí, muy, sí. linda, Me gusta. muy linda lectura, muy linda. Me gustó mucho. Está bien que cuando es una creación propia, uno sabe qué tono darle, pero el tono y la voz es especial, o sea, queda encuadrado, pero perfecto. Me encanta. La verdad que Lo mismo opino yo. la verdad que se disfruta. Se disfruta. Una preguntita, Jorge. En tu explicación anterior nos hablaste de Art, de Borges. ¿Cuáles son hoy por hoy tus escritores favoritos? Hay tres que me salen inmediatamente y son Pedroni, Benedetti, Neruda. Perfecto. Sí, verdaderamente lo que me han hecho vibrar estos tres autores no logro con otros. Es más, leerlos en español, para mí, como es mi lengua materna, hace que las sensaciones que me provocan estos autores sean particulares, ¿no? Con 23 años en Europa leo autores europeos, pero Seguro. cuánto me llegan estos autores es algo que es incomparable. Muchas gracias. Inclusive, bueno, Pedroni, a mí me da mucha pena que en las escuelas no se lo trabaje más. A Neruda y a Benedetti sí, pero a él no se lo, por lo menos hoy por hoy no se lo trabaja demasiado, o yo no lo estoy viendo. No, Sí, perfecto. siempre recuerdo en aquellos tiempos, estando en Argentina, había un hermoso programa en Radio Nacional llamado Poetas Desconocidos Argentinos. Creo que solamente este título nos puede dar una clave de interpretación de los trabajos que hacen falta y que tienen que ver con andar a las fronteras, ir a las fronteras de la creación poética y entonces tratar de conocer a los desconocidos. Pedroni no es un desconocido, pero en la medida que no lo difundamos, Claro. podría convertirse en un desconocido. Y esto, para mí como comprovinciano de Pedroni, es un poquito, es casi doloroso. Y claro. Más conociendo lo que fue la vida de Pedroni, una persona de una generosidad, de una simplicidad y a su vez profundidad, que verdaderamente es una lástima. Y además sabemos que tantas veces el arte en general no logra tener no logra prevalecer como otras cosas en la sociedad, como otras expresiones. Sí, a veces la publicidad solamente logra espacios enormes, o bien los deportes más difundidos, que como deporte no tengo absolutamente ninguna crítica que hacer, pero me parece que a veces hay deportes menores que se vuelven demasiado menores porque
que Totalmente de acuerdo. son demasiado mayores. Y esto pasa también con el arte en general y con la literatura, pero si observamos el detalle, poesía en particular. O sea, un poquito es la Cenicienta, la poesía en el marco literario. Cuánta verdad. Jorge. Sí. Jorge. Sí, digamos que es siempre esta realidad, ¿no?, que nos hace reflexionar. Y por suerte tenemos medios para expresarnos. Por ejemplo, agradezco infinitamente a Paisaje Literario, a Nadie TV, a Cecilia, a Gustavo, porque expresarnos nos hace muy bien. Ojalá más personas y más medios pudiesen hacerlo, porque es un ejercicio de democracia, porque nos purifica, porque nos alivia de dolores. Okay. Por lo tanto, es casi emocionante el saber que podemos dirigirnos a otros seres humanos que con atención y respeto nos escuchan. De hecho, tenemos acá un oyente, Sandriux, que deja este mensaje. Cuando uno realiza la lectura y disfruta expresándolo con ese tono como lo ha hecho, se aprecia lo que se escucha. Felicidades, Jorge. Hermosa lectura. Gracias. Verdaderamente, si esta persona es una persona joven, triplemente contento de mi parte, porque tenemos que cuidar a la juventud, a los niños. Bien. Esto es el más grande patrimonio que tiene la humanidad, que tiene Argentina. Tuve la suerte cuando era niño, cuando era joven, de recibir mucho, de enriquecerme por adentro, de gozar de las cosas sanas, lindas de la vida. Y quisiera que esto no le falte a ningún niño de Argentina, por ejemplo. Me parece perfecto, bien. Y lamentablemente no podemos decir que sea mayoritariamente así, creo. Y no, es una minoría y bueno, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir difundiendo, hay que seguir siendo poetas un poquito cada día, ¿no? Es la única forma, yo creo. Sin duda, sin dudas. Y una vez más quiero subrayar la importancia que tiene la existencia de un programa radial, literario, dado que no son tantos y están difundiendo lo más profundo que puede crear el ser humano, dado que no estamos hablando de escultura, ni de pintura, ni de film, que son siempre expresiones más materializables. En cambio, la literatura, en la medida que el libro no se abre, se aproxima mucho más a lo espiritual, a lo que es inmaterial, por lo tanto, menos vendible en términos económicos, y el esfuerzo que ustedes hacen para difundir la creación literaria es encomiable. Los estimulo a seguir por siempre con esta actividad, porque les hace falta a los jóvenes creadores de Argentina y serán recompensados. A lo mejor no mañana, pero a la larga es un gesto, es un accionar que es el del sembrador, y recogerán y mucho. Bien. Se los aseguro. ¡Qué lindo! Acá nuestra oyente Sandriux nos responde que soy joven de corazón, 45 años, que disfruta leer y disfrutar lo que la gente linda como usted hace. Soy profesora de preescolar y mi trabajo es promover la lectura. Bien, entonces alguien que está en contacto directo con alumnos tan pequeños en la edad, es, digamos, sí, verdaderamente un vehículo con una privilegiada función.
que en este caso es transmitir emociones leyendo a los niñitos, y que es una de las cosas que no deberíamos abandonar, porque desde la más tierna edad es aconsejable que se logre emocionar vía lectura a alumnos como los de quien has nombrado, y a quien saludo con tanta emoción. Bien. A mí es algo que siempre lo remarco del programa, y gracias a lo que es internet. Sandrux, que nos escucha desde México, como Elías. En España tenemos a José, a Pau, a Manuela. En Italia lo tenemos a Michel Fonte, que ya se ha vuelto un amigo, más que una simple un simple nombre en Facebook que envía material. En Uruguay con Noelia ni hablar. Y es algo que, más allá de la difusión que uno puede dar, es totalmente graficante que de distintas partes del planeta uno pueda llegar desde, en este momento, una casa. Estamos en otro lugar, en un momento en una casa con Cecilia saliendo de su casa, desde algo tan simple, pudiendo llegar a distintas partes del planeta y tener un entrevistado en Italia, argentino, pero en Italia, y que a su vez se difunda en distintas partes. La verdad que yo agradezco no solo a la gente que acompaña en el programa, sino a los entrevistados como vos, Jorge, que nos brindan un poco de su tiempo, y a los oyentes también, que a altas horas de la noche, en Italia a esta hora casi a la 1 de la mañana, en España también, en México 2 horas menos, en Colombia, pero a pesar de las diferencias horarias y todo, participando, y la verdad que es totalmente gratificante de todos los puntos de que se pueda mirar. Sabés, Gus, que escuchándote realmente sentía lo mismo, y llega un momento que uno se siente una gran familia. No sé si a todos les pasa, a mí me pasa. Una gran familia con toda esta gente, y ya me estoy emocionando demasiado, que nos escucha, que nos sigue, que da su tiempo, como decís vos, como en este caso Jorge. Es muy lindo. Gracias, Jorge, realmente una maravilla todo esto. Sí, es una especie de milagro que produce Paisaje Literario. No hay libros sin lector, no hay radio sin oyente. Por lo tanto, ese 50% que es el libro y ese 50% que es la radio, se vuelve una cosa circular, ¿no? Es como los orientales, que siempre hacen un círculo para el todo y para la unidad total. Cuando el yin y el yang se complementan, de todas maneras son siempre algo circular, para que no sea parcial. Y esto lo está logrando Paisaje Literario. Esta llamada familia, que creo Cecilia la ha llamado, esto de saltar la barrera de la distancia y poder entrelazar Colombia, México, Italia, la querida Argentina, atravesando todos estos territorios con este mensaje. Paisaje Literario está mandando al universo mensajes de creación literaria, y esto hay que hacerlo por siempre y desde todos los lugares. Inundemos de belleza el mundo, porque de antipoético tiene bastante. Creo que la poesía puede barrer a la antipoesía. Tenemos que proponernos este propósito, llevarlo a cabo. No se trata de otra cosa. Y con las armas de la creatividad, de las ganas de comunicarnos,
del hacer prevalecer el bien. Creo que es el desafío que debemos aceptar, paisaje literario. Muchas gracias, Jorge. Yo quiero algo para finalizar esta entrevista, cerrarla con un broche de oro. ¿Puede ser una poesía más? Con todo gusto, es lo que me hace sentir tanto placer. Por lo tanto, una muy cortita y llamada Con uno mismo. El punto más alto me atrae. El reto tiene su sabor. Y el más bonito es el desafío con uno mismo. Qué lindo. Ah, Genial. vaya mensaje, ¿eh? Genial. Qué Me lindo. encanta la... Sí, voy a seguir marcando lo mismo. Me encanta cómo lo dice. Sí, muy lindo. Entonces tiene un... No sé, como para Habla hacer el alma una... y Gus. Esas publicidades de antes Mm. que te dan como un tono así como más... no sé si optimista, euforia, no sé. Tiene algo distinto que lo hace especial. La verdad que es encantador. Mm. Jorge, tus lecturas. Sí, pero una publicidad que publicita lo que tiene adentro, ¿no? Algo de dentro del alma, ¿no? ¿No? Más allá, muy, 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 muy lindo, la verdad que sí, realmente muy linda lectura. Sí, como que se siente. Se, Se siente, se sí. siente lo que... como diciendo, estoy vendiendo esto, lo siento y lo hace llegar a la otra persona y lo siente de la misma manera. Es algo, para mí, estupendo. Estas cosas que dicen a mí me llegan en lo más profundo, porque necesito el eco. Es otra vez esto que decíamos, no existe el libro sin lector. Y entonces el privilegio de poder sentir al lector, en este caso oyente, el eco que llega del lector, del oyente, es verdaderamente un alimento para el alma. Es decir, ahora, apenas terminó Paisaje Literario, me tomo mi pluma, mi hoja en blanco y escribo lo que pueda, lo que esa hoja me está desafiando de escribir. Estupendo. La verdad que hermoso. No hay una palabra que pueda definir mejor que hermoso. Genial, desde principio a fin. Además que claro al hablar, preciso, sin irse por las ramas. Estupendo, la verdad que una charla que no tiene fisuras. Así que de mi parte, más que agradecido por este tiempo en la entrevista, Jorge. Esto es muy sano, lo que ustedes hacen, y si de mi parte un granito de arena he podido llegar hasta Nadie te ve, hasta Paisaje Literario, verdaderamente simplemente es haber cumplido con una misión modesta pero necesaria para los oyentes y para quienes mañana puedan hablar con los oyentes y estos oyentes puedan transmitirle alguna cosa de positivo que hayan encontrado en este paisaje literario. Seguramente. De mi parte, las últimas dos. Una, esperamos recibir material tuyo para leer y más allá de siempre queda latente seguir con otras entrevistas y todo para hacer una entrevista, una charla amena como la de hoy. Y sí, la última, como le decimos a mucha de la gente que no está alrededor nuestro, si algún día venís para acá, no te vamos a perdonar si no nos avisás para poder tenerte más en persona.
sería un placer, dado que a mí me gustaría todos los días encontrar 2, 3, 4 argentinos para hablar, o personas que hablen español. No es fácil cuando uno vive en un país que no habla español, porque el placer de un che pibe, de hola, ¿cómo estás? Cuando lo decís y cuando te responden, no lo podés sentir cuando se habla en otro idioma. Entonces, este es un momento que me reproduce tal ambiente. Y cuando estaré pasando por Buenos Aires, sí, sin duda es que nos podremos dar un abrazo y va a ser verdaderamente una gran felicidad esto. Qué Genial. lindo. Y por favor, le vamos a decir a Ceci también que ese día traiga pañuelos. Sí, ya los estoy, ya no oyen ustedes que yo estoy cortando acá o sacando pañuelitos. Gus, ¿cómo me conoces? Pero obviamente. Pero bueno, son nuestra parte más tierna de lo que es el equipo. Yo sería muchas veces la parte opuesta. Pero a veces. A veces, sí, pero bueno, tenés tus lados. es indudable. Bueno, nuevamente, muchas gracias, Jorge, por el tiempo. Agradezco a ustedes y emocionémonos, porque la emoción hay que liberarla, hay que expresarla. Concuerdo. Tiene que salir. Si hay que reír, si hay que llorar, hay que llorar. El expresarse es el gesto humano más simple y necesario que exista. Sí. De mi parte, Jorge, un gusto, realmente, como ves a mucha gente, un gusto conocerte realmente. Así que, bueno, eso quería decirte. Sí, Jorge, gracias por este tiempo, por estos minutos, y esperemos que sean, bueno, son los primeros, pero que no sean los últimos, que esto siga dándose con asiduidad. Sí, sin dudas. Creo que hoy hemos fundado un puente entre este humilde argentino que vive en Italia con paisaje literario. Y lo deberemos atravesar muchas veces. Ya lo Infinitas creo. veces. Ya lo creo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a los oyentes de Paisaje Literario. Bueno, nos retiramos. Bueno, entonces ahí estuvimos con Jorge Tarducci, argentino desde Italia.